El estudiar el derecho en general y el derecho constitucional y procesal en particular es fantástico el día de hoy, es maravilloso, somos unos privilegiados. Sin embargo, para llegar hasta nuestros días, estas distintas disciplinas jurídicas han tenido una serie de responsables. En primer lugar, los actores, los próceres, los pensadores, los adelantados a su tiempo, que fueron edificando ladrillo a ladrillo el derecho constitucional. En segundo lugar, los juristas. Y bueno, los prejuristas, desde Aristóteles hasta nuestros días, aquellos que han sido capaces no solamente de llevar la historia, sino de ir clarificando cada una de las instituciones con el paso del tiempo para poder entender el por qué nos llega el derecho así en nuestros días. Y por último, los juristas actuales, que han desaparecido hace poco o que siguen vivos, y entonces su labor es repensar el derecho, redefinir el derecho, contrastar el derecho, y en medio de todo estamos nosotros para poder beber de esas aguas. Si es así, entonces en Tribuna Constitucional también consideramos que es importante el estudio de estos distintos protagonistas que han hecho el derecho constitucional. Bienvenidos al programa número 57 de Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos de uno de los constitucionalistas anglosajones más influyentes de nuestro tiempo, Jeremy Waldron. Bienvenidos todos. Jeremy Waldron es un jurista de 65 años de edad, nacido en Nueva Zelanda, formado en Inglaterra, bajo la influencia de Dworkin, y actualmente profesor de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Cuando Ortega y Gasset señalaba "soy yo y mis circunstancias", seguramente jamás pensó que en adelante quedaría como un eco perpetuo, una forma permanente. En efecto, la filosofía política y filosofía jurídica, que es la que destila Waldron, lo hace bajo la influencia que él ha tenido, no solamente de Dworkin, curiosamente no solo es su discípulo, sino uno de sus principales contradictores, sino que también de Locke, pero fundamentalmente de Rawls. Cuando él analiza o hace sus estudios, sus aportes, tanto en filosofía política como en filosofía jurídica, necesariamente lo hace desde el punto de vista del derecho anglosajón, que es donde se forma, el punto de vista del common law. Recordemos su ruta profesional: Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, y destruye o ayuda a seguir destruyendo aquel mito de pensar que el common law o el derecho anglosajón es único, es uno solo, es monolítico. No es así. Él justamente en muchos de sus artículos y luego en sus libros publicados sostiene el riesgo de llamar constitucionalismo a un abanico a veces interminable de cosas que hasta pueden llegar no solamente a significar cosas diferentes, sino cuestiones contradictorias. ¿A dónde queremos llegar? A que no es lo mismo hablar de un constitucionalismo en Inglaterra que hablar del constitucionalismo norteamericano, ¿no? En los británicos, la fuerza del Parlamento debe ser una de las mayores del mundo, mientras que en los Estados Unidos el poder, digamos, concentra su gravicentro al momento de controlarlo en el Poder Judicial. De tal forma que ni siquiera en el precedente pueden tener similitudes, pero también hay y existen grandes diferencias. No es el lugar a profundizar, digamos, mayormente el pensamiento de Jeremy Waldron. Para ello, en YouTube existen dos versiones importantes. La primera, una conferencia que dicta en la Corte Constitucional colombiana, invitado por la Universidad de La Sabana. Evidentemente habla en inglés y luego es traducido por el jurista colombiano Carlos Bernal Pulido. Y la segunda es con motivo de su distinción como doctor honoris causa en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, donde quien hace la laudatio determina las características de su pensamiento y él mismo luego lo cierra con una charla. Lo que pretendemos acá en esta entrega de Tribuna Constitucional es despertar el interés por la lectura o por el conocimiento del pensamiento de Waldron, que justamente por su origen anglosajón probablemente no tengamos o no nos suene tan familiar al oído como nos suenan otros filósofos del derecho que más bien pertenecen al ámbito del derecho continental.
Dos obras son, entre las tantas que tiene Waldron, las que han significado para él sus obras paradigmáticas. La primera de ellas, Derecho y Desacuerdos. Esta publicación del año de 1999, que la pueden encontrar en la versión editada por Marcial Pons, pone el dedo en una llaga hasta este momento intocada, que es el ámbito de la posibilidad de los desacuerdos en el derecho. Es decir, puede ser que los legisladores finalmente por mayoría aprueben reconocer un determinado derecho, proteger un determinado derecho o efectivizarlo. Sin embargo, ese acuerdo es solamente para el reconocimiento, la dación del derecho. Pero pueden haber desacuerdos, y de hecho los hay, para el ámbito de cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar, qué se privilegia en determinado caso, la sociedad, el Estado, la persona. Entonces, este viene a ser el punto de partida del pensamiento de Waldron. Él, si se quiere el término, detesta que lo comparen con la llamada objeción contramayoritaria. No, Waldron señala que esto es algo mucho más profundo, que en medio del desacuerdo simplemente no hay que quedarnos con que ya sumó esta mayoría, el número de acá es mayor y quedó allí terminado. Es allí donde se debe comenzar el estudio, primero a nivel político, ¿no? Por eso habla de la democracia y habla de la legitimidad democrática de quienes toman las últimas decisiones. Porque si esto se deja de lado en el ámbito legislativo, más tarde se va a dimensionar más en el ámbito judicial cuando tenga que resolverse. Y la otra obra, que está diseñada por la editorial Siglo XXI, editorial de Buenos Aires, resulta seguramente de un nombre mucho más provocador: Contra el gobierno de los jueces, en el cual él muestra algo que sí verdaderamente para nuestro derecho, el derecho latinoamericano, sería verdaderamente revolucionario. Él señala que es insultante, así de agresivo, el control judicial de las leyes. Esto es los llamados procesos de inconstitucionalidad a través de las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales. Y esto que muchas veces para nosotros, casi siempre, resulta ser que los jueces vienen a ser la última garantía que se tiene contra una ley arbitraria, él, con un razonamiento y una lógica distinta, llega a un diferente acuerdo. En efecto, no es el caso exacto, pero sí se podría graficar de la siguiente manera. Hay una persona que está a favor del aborto. Entonces comienza una suerte de evangelización, una suerte de reclutamiento de otras personas que piensen lo mismo que ella. Luego pasa el tiempo y con un gran esfuerzo de trabajo y económico logran esto consolidarlo en un determinado partido político, en una determinada agrupación, para más tarde participar de elecciones, participar de una contienda política y ganar. Ya cuando ganan y ya en el Congreso, llevan adelante y hacen carne lo que tanto habían prohijado, es decir, hacen aprobar la ley del aborto. El gran tema es que si esto se cuestiona y va al control judicial de las leyes, finalmente puede terminar que la ley sea anulada, puede terminarse que la ley sea expulsada por una mayoría, por ejemplo, para el caso norteamericano, de 5 contra 4. Trayéndolo a la sede del Tribunal Constitucional peruano sería el 4 contra 3. Esto a él le parece peligrosísimo para la democracia, porque finalmente están resolviendo jueces que definitivamente, según él, no han sido elegidos. Sin embargo, no es un análisis, digamos, tan simple. Esto es como para poner el tema en debate y hacerlo didáctico. Él sostiene que para que se pueda entender sus teorías hay que analizar desde 3 puntos de vista. Primero, que el control constitucional de las leyes no es uno solo. Así tengan la misma nomenclatura, el mismo nomen juris, hay diversos. En segundo lugar, depende la fuerza del órgano que donde salga la norma, salga la ley. Esto es, hay países que tienen un Congreso, un Parlamento fuerte, respetado, con una legitimidad de ejercicio, donde evidentemente va a ser mucho más fuerte, mucho más difícil el que se pueda torcer la validez de una norma que hayan emitido. Y por último, como no, los órganos jurisdiccionales. Razón no le falta. Veamos que no es pura consecuencia
el hecho de que los países, por ejemplo en Latinoamérica, que no tienen tribunales constitucionales, es porque generalmente tienen una Corte Suprema fuerte, sólida, ni siquiera se imaginan un órgano jurisdiccional extramuros del Poder Judicial. Temas como estos, pensamientos de esta naturaleza, son las que nos despiertan muchas veces de la comodidad, del letargo que puede producir el hecho de estar enamorados, si se quiere, de nuestra propia verdad, de nuestro propio sistema. Son autores como Waldron, definitivamente contraculturales, los que hacen un bien al derecho. No necesariamente porque vayamos a abrazar sus ideas, no, pero sí, con seguridad vamos a tener la posibilidad de repensar, va a ser de que nos quitemos este carácter a veces dogmático que se tiene respecto a algunas instituciones constitucionales, procesales, y vayamos poco a poco construyendo un mejor derecho para nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, no olviden multiplicar, difundirlo, para que esta comunidad de Tribuna Constitucional sea cada vez más grande. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.